está pasando con los derechos humanos hoy en nuestro país? Recientemente un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó en Ezeiza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Una barbaridad en nuestro país que año tras año, cada 24 de marzo, llenamos la Plaza de Mayo al grito de "son 30.000 y fue genocidio", cosas que el gobierno negacionista de Milei y Villarruel hacen permanentemente, negar el genocidio. Un genocidio que fue un genocidio a la clase trabajadora, porque la mayoría de los desaparecidos y las desaparecidas de aquel entonces por la dictadura cívico-militar eran trabajadoras y trabajadores luchadores y luchadores que peleaban por un mundo mejor. Este gobierno viene provocando a quienes defendemos los derechos humanos, hablando de curro de derechos humanos, en sus redes sociales, los odiadores de Twitter o ex ahora, hablando justamente de que no fueron 30.000. Entonces, los organismos de derechos humanos, los militantes, las militantes de izquierda, de organizaciones sociales, estamos muy preocupadas frente a esta situación y sobre todo estamos peleando para que esta avanzada del gobierno ultraderechista quede ahí y que no pueda seguir avanzando. En este sentido queremos denunciar el desmantelamiento que está haciendo el gobierno de Milei a los sitios de la memoria, por ejemplo, despidiendo a sus trabajadoras y a sus trabajadores, desmantelando lo que es la Secretaría de Derechos Humanos y recientemente produjo algo que es realmente grave, que es el cierre de la Unidad Especial de Investigación dependiente de la CONADI. ¿Qué es esta unidad de investigación? Es un organismo estatal que se encargaba justamente de buscar información para recuperar a los niños, a las niñas, a los bebés que fueron apropiados en la última dictadura militar y que al día de hoy, esas personas que hoy ya son adultas, continúan sin saber quiénes son. Se les está negando el derecho a la identidad. Algo muy grave, es una nueva avanzada por parte del gobierno de Milei, que venía ya desfinanciándola, despidiendo, pero hoy a través de un decreto directamente la cierra. Es un organismo que junto a las abuelas y a las madres se dedicaba a buscar y aportar información para que estos chicos, hoy personas adultas, recuperen su identidad. Y este hecho es sumamente grave porque ya no son negacionistas, sino que buscan y reivindican a los genocidas de la última dictadura. Porque ¿qué fueron a hacer los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza? Fueron en un grupo, armaron grupos de WhatsApp para organizar esa visita, fueron autorizados en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados, firmado incluso por el presidente, por Martín Menem. Entonces, ¿qué fueron a hacer en esa visita? ¿Qué les fueron a prometer a esos genocidas vinculados a crímenes de lesa humanidad como fueron la apropiación de bebés, violaciones, torturadores, asesinos? Entonces, este hecho es un salto cualitativo, es muy grave y viene de la mano de un gobierno ultraderechista que, como decía recién, no solamente son negacionistas de los 30.000, sino que además reivindican los métodos de los genocidas y de los militares que en la última dictadura cívico-militar cometieron todo tipo de crímenes, como por ejemplo el robo de bebés y secuestro. Esto es muy importante porque la política del gobierno es que se deje de buscar a los cientos de niños, niñas en ese momento, hoy personas adultas, y eso es muy grave. Y esto es muy importante porque los genocidas no solo fueron juzgados y por hechos que ocurrieron hace 40 años atrás, sino que estos militares siguen al día de hoy cometiendo crímenes, porque ellos son los que tienen que hablar, ellos son los que tienen que decir qué hicieron con los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, a quienes les entregaron los bebés que en ese momento fueron apropiados y separados de su mamá. Es decir, que al día de hoy hay un manto de impunidad
que desde los organismos de derechos humanos, desde los partidos de izquierda, quienes militamos en las causas justas, en las causas sociales, seguimos peleando para que se conozca la verdad y seguimos exigiendo que se abran los archivos, porque esa es la única manera de saber qué hicieron con los desaparecidos. Un gobierno que viene atacando todas nuestras libertades democráticas con aquel protocolo de Bullrich que impide que nos manifestemos, organicemos movilizaciones en reclamo de nuestros derechos, y que vimos cómo durante la votación de la ley Bases, con racias, con represión, con provocaciones por parte de la policía, en ese día, el día que se votaba la ley Bases, más de 30 compañeras y compañeros fueron detenidos, y recientemente logramos la libertad de la última mujer que quedaba en Ezeiza, que es Daniela Calarco, y que logramos gracias a la movilización, gracias a la unidad de acción y por supuesto el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas FADUS, ¿no?, que era la organización, la agrupación que estuvo a cargo del patrocinio de Daniela Calarco. Hemos logrado recientemente su libertad. Eso es algo muy positivo y que tiene que ver con que este pueblo no renuncia a la pelea por los derechos humanos. Sabemos lo que costó conquistar las libertades democráticas, y no vamos a permitir que ningún gobierno, por más ultraderechista que sea, por más reivindicador de la última dictadura, venga a arrebatarnos un derecho básico que es el de protestar, el de peticionar, el de reclamar por los derechos que nos corresponden y nuestras conquistas. Por eso estamos junto a las jubiladas y a los jubilados que están peleando para que este gobierno no les vete un aumento de sus jubilaciones y pensiones, que es realmente miserable, porque estamos hablando de unos 15.000 pesos, cuando ha destinado millones para la creación de la CIDE, está destinando millones al pago de la deuda externa. Es más, se está llevando el oro afuera, supuestamente como para garantías o un respaldo para los pagos que va a hacer de deuda externa. Es decir, un gobierno que además promueve, por ejemplo, el saqueo, el extractivismo, con beneficios impositivos tremendos para las multinacionales, como es lo que propone a través del RIGE, que ya hoy se está aprobando en algunas de las provincias. Es decir, que beneficios impositivos para las grandes empresas, para las multinacionales, saqueo capitalista. Ahora, para los trabajadores y las trabajadoras, un ajuste, aumento de tarifas, no aumento de salarios. Y para las jubiladas y los jubilados que han conquistado apenas un aumento que son 15.000 pesos, es el veto de ese aumento. Y además los palos y la represión, porque fue muy cruel la imagen de estos días de ver cómo las jubiladas y los jubilados con 80 años, 70 años, que han laburado toda su vida y que fueron a manifestarse como lo hacen pacíficamente todos los miércoles frente al Congreso, pidiendo el 82% móvil, en este caso exigiendo que no sea vetada la ley que recientemente se votó de aumento en las jubilaciones, que recibieron represión, palos y gases. Imagen más cruel no se consigue. Particularmente este gobierno viene atacando las conquistas feministas que en los últimos años hemos logrado con la Marea Verde, con el movimiento Ni Una Menos, y recientemente el ministro de Justicia fue citado al Congreso para dar explicaciones por el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y hemos escuchado una vez más barbaridades, como por ejemplo que la violencia de género no existe, por eso él habló de violencia en general, sin identificar la violencia que sufrimos las mujeres y las disidencias producto de esta sociedad capitalista patriarcal. Habló de los valores de la familia de acuerdo a la Biblia y al Corán, y negó las identidades de géneros, diciendo que solamente avalaba la existencia de el binarismo, ¿no? Mujer cis o varón cis. Es decir, el propio ministro de Justicia fue al Congreso a violar las leyes que ya existen, como la ley de identidad de género o la ley 26485 de erradicación
y de combate a la violencia de género. Entonces, acá hay un nuevo ataque a los derechos humanos por parte de este gobierno, en este caso a través de su ministro Julián Barona, de atacar las conquistas feministas. Ya había sucedido a principio de año cuando se puso en discusión nuevamente el derecho al aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo que conquistamos con la marea verde. Ahora quieren seguir avanzando en un nuevo ataque, en este caso, contra las disidencias sexogenéricas, contra la ley de identidad de género que ya la hemos conquistado con el movimiento feminista, y ahora quieren ir contra el movimiento Ni Una Menos, que pelea contra la violencia machista. Con las movilizaciones cada 24 de marzo, pero también con cada ronda de las abuelas y las madres en la Plaza de Mayo, hemos logrado que se juzguen algunos de los militares que cometieron crímenes terribles como las torturas, las violaciones, los secuestros, pero no hemos logrado todavía encarcelar y juzgar a todos los implicados en esos tremendos crímenes. Hasta el momento, juzgados y encarcelados, hemos logrado aproximadamente 2 militares por cada centro clandestino de detención. Sabemos que hubo muchísimos más, pero eso no es todo. Solamente de aquellos que están juzgados y encarcelados, la mayoría tiene el privilegio de tener prisión domiciliaria. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, están habilitados a hacer reuniones familiares. Sí, los mismos tipos que secuestraron, mataron y se apropiaron de bebés, hoy hacen reuniones familiares. Es decir, nosotros vamos a seguir peleando junto a los organismos de derechos humanos con esa inmensa movilización que cada 24 de marzo sigue en las calles por memoria y verdad, justicia, porque efectivamente queremos que se cumpla lo que venimos reclamando, que es cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas de la última dictadura cívico-militar.